En el aire, nuestro economista de cabecera, Julián Denaro, bienvenido. Después de correr 19 kilómetros. 15 kilómetros. 15 en 90 minutos. Hay maratón hoy, claro. Los acreedores están más entrenados, ya no saben cómo agarrarlo a Denaro. En cualquier momento lo van a enlazar, lo corre el sueldo de los acreedores. Y bueno, sí, hay que prepararse. Bueno, en realidad, esto de los tiempos también me remite a hablar de algunas cuestiones, ¿no? Por un lado, bueno, el otro día, bueno, esta semana fue el 17 de octubre, el jueves, ¿no? Y bueno, justo en esta época está el presidente y bueno, y todo el equipo económico del gobierno prometiendo una flexibilización laboral, ¿no? Y bueno, me parece que es oportuno contraponer lo que es la flexibilización laboral que siempre promete la derecha contra la legislación peronista, ¿no? Por un lado, también son tan hijos de puta como ingenuos, porque anuncian alegremente bajar todos los derechos que ganó el pueblo argentino respecto de las condiciones de trabajo y creen que eso lo pueden hacer, como si fuera una cuestión administrativa burocrática. El mundo sindicalizado de los trabajadores que quedaron no les van a permitir hacer una modificación así ni en pedo. Tendrían que hacer una reforma de la Constitución también para eso, me imagino. No sé, pero no importa el tema legal. El tema es que no lo van a hacer porque no pueden hacerlo, porque el peronismo no lo va a dejar. Así de sencillo. Más allá de lo que crean, de lo que inventen, de lo que presionen, etcétera, etcétera. Sí. Yo lo que recuerdo, lo que siempre procuro, que la gente pueda asociar, ¿no? Para no olvidar, y para los que no lo vivieron, bueno, que lo sepan, que Domingo Felipe Cavallo, durante los 90s, aplicó este tipo de cosas, y bueno, de hecho la informalidad llegó a niveles astronómicos. Creo que nunca tuvimos tanto nivel de informalidad como al final de la década de los 90, ¿no? Después de informalidad quiere decir, explicarlo porque mucha gente cree que es andar sin saco. No, claro, la informalidad laboral significa no tener derechos, no estar registrado, no tener todos los beneficios de un trabajador, ¿no? Como por ejemplo la jornada laboral limitada, los convenios colectivos de trabajo, el sueldo no complementario, las vacaciones pagas. Bueno, todo eso carece de regulación. Uno está sin ninguna ley que lo proteja, ¿no? Entonces, eso es lo que genera cuando en la relación entre el fuerte y el débil no hay regulación, lo que se genera es un abuso de poder del fuerte, ¿no? Por eso quería recordar lo de Cavallo, ¿no? Que en la década del 90 hablaba de que incluso con la privatización de los fondos previsionales, él decía que se iba a abaratar el costo laboral para las empresas, y entonces las empresas iban a estar ávidas de contratar trabajo. Y en realidad, obviamente, pasó todo lo contrario. Porque al destruirse el poder adquisitivo del laburante, se destruyó el consumo. Y entonces también se destruyeron las empresas. Cerraron cerca de 150.000 empresas. Una cosa de locos. Y el desempleo aumentó hasta el punto más alto de toda la historia argentina, llegó al 27%. O sea, fíjense lo engañoso que era eso, ¿no? Porque lo que está diciendo Milei, ¿no? Incluso podemos utilizar su propia terminología, ¿no? Cuando habla de la libertad. Bueno, claro, el trabajador, de esta forma, tendría total libertad para negociar libremente y cantando viva la libertad con su empleador
pero en total desigualdad. Desigualdad. Sería más fácil pegarle una patada en el culo y sacárselo de encima. Y poner a otro de una larga fila de gente que está desocupada. Exactamente, eso es exactamente lo que describiste, Martín, es lo que pretende este mecanismo de flexibilización laboral, que también podemos recordar las palabras de Macri, ¿no? Que no está mal, no es una cuestión de historizar inútilmente, porque son los mismos. Macri decía, el salario es un costo para la empresa que debe reducirse a lo mínimo posible, ¿no? Y bueno, justamente la máxima de Milei incluso lo que quiere es eliminar a los sindicatos, ¿no? Para que cada trabajador vaya a negociar libremente y en total libertad, patrón pero Costas, desprotegido, de manera individual con su empleador. Obviamente si va a hablar conmigo, póngase de rodillas y no me mire a la cara. Exactamente. Por eso se llaman convenios colectivos. Por eso se llaman convenios colectivos de trabajo, para que el trabajador vaya colectivamente, organizado, sindicalizado, a negociar con su empleador. Entonces, de esa forma, conseguir en las paritarias, también se llama paritarias esto, para tener una relación más pareja, más entre pares, y eso el Estado lo eleva al rango de ley. Entonces, de esa forma se pueden conseguir, esa es la única forma posible en la cual conseguir mejora en las condiciones de trabajo, en la jornada laboral, en los niveles de salario, y además consiguiendo con la legislación peronista, entre otras cosas, algo que es, nosotros lo conocemos muy bien, pero a veces hay que explicarlo para que la gente lo tenga en la cabeza, ¿no? ¿Qué significa el sueldo anual complementario y las vacaciones pagas? Que inventó Perón en la historia argentina. Que un trabajador, vamos a poner un trabajador que trabaja, que se va de vacaciones 2 semanas, de las 52 semanas del año. O sea que trabaja 50, ¿sí? Sin la legislación peronista, ¿cuántas semanas cobra? 50. Y con la legislación peronista, trabajando lo mismo, ¿cuántas cobra? En vez de 50, cobra 56, porque cobra las dos que se fue de vacaciones, más las 4 del sueldo anual complementario. Entonces, fíjense cuánta diferencia que hay, y fíjense el desastre terrible que promete hacer Milei con una reedición de la flexibilización laboral de Cavallo. Por eso hay que tener muy presente. Sueña con eso, pero vuelvo a repetir que no le veo la pata a la sota. No le van a dar 5 de pelota los sindicatos organizados. Estos sueñan con una pelota de goma. Están del tomate. Creen que pueden hacer esas cosas porque a algunos se les ocurrió, porque un empresario se los pidió, porque un grupo empresario se tira el lance a ver si pueden. No pueden, ¿no? Nadie puede en Argentina hacer semejante cosa. Para hacer eso necesitan que desaparezcan todos los gremios. Si no, no lo pueden hacer. Claro. Recordemos que el proceso lo resolvió de la siguiente manera. La patronal le daba al ejército de ocupación, que respondía a Henry Kissinger en la operación Cóndor, le daba la lista de los delegados que más presionaban para defender los derechos de los trabajadores. El ejército recibía los datos, iba y los mataba. Es así, de sencillo. La forma en que encontraban que podían lograr bajar el costo de los trabajadores era matando a los cabecillas, en el sentido de aquellos que representaban la lucha por los derechos de los trabajadores. Y los empresarios le entregaban a la dictadura del proceso las listas de los delegados para que los torturaran y asesinaran, cosa que hicieron.
Es una de las listas más largas de muertos y torturados de la dictadura del proceso. Martín, ¿yo puedo aclarar algo? Claro. Vos sabés que una de las cosas que más me ilusiona a mí de mi vida es haber podido defender la paritaria, porque yo fui paritaria. Yo fui una de las personas que defendió el convenio que fue mandado a la Organización Internacional del Trabajo como convenio ejemplar. Y a mí una de las cosas que más me enorgullece es haber trabajado y por ese convenio. No, la mesa de trabajo que se hizo en Canal 13 era fantástica. Sí. Yo fui muy feliz haciendo eso, porque fui la paritaria. Uh-huh. Y las mujeres no hacíamos esas cosas en ese tiempo. Uh-huh. Además Julián, fue en el momento peor, fue cuando la dictadura se ocupó todos los canales, la radio, todo. Sí. Había que estar peleando el sueldo en las horas de trabajo. Hay una pregunta específicamente económica, Julián, que al empresario nacional le conviene, por ejemplo, el aguinaldo. ¿Por qué? Porque es un dinero que directamente vuelve a la circulación interna, vuelve a generar compras y ventas, vuelve a generar demanda. Y al gobierno también, porque eso conviene, porque es recaudación de IVA, etcétera. Se pone en marcha la rueda positiva de la economía. Eso nunca se va a entender, parece. Exactamente. Está muy bien cómo lo trajiste al tema, porque yo suelo insistir con esto de que en la formación es indispensable enseñar todas estas cuestiones de manera humanitaria, de manera económica, pero con la economía como ciencia social, no con esta deformación que hizo la ortodoxia a través de distintos mecanismos, ¿no es cierto? Donde se enseñan economía de manera abstracta, como una ciencia abstracta, modelos matemáticos totalmente deshumanizados y obviamente mucho más desargentinizados y deslatinoamericanizados, ¿no? Es decir, totalmente abstractos, vacíos de contenido. Financieristas, ¿no? Y justamente, si uno pregunta en la academia, gente que está estudiando, a profesores incluso, y le van a dar esta receta que responde a los mandatos ortodoxos, que dice lo mismo que Macri, es decir, que el costo es que el salario es un costo, que hay que bajarlo lo mínimo posible, ¿no? Y en realidad justamente lo que pasa es al revés, es como decía Perón, claro, que el consumo de las familias es el verdadero motor de la economía, porque es lo que impulsa la actividad, el consumo impulsa la producción, impulsa la industria, impulsa la ganancia, que tiene un efecto multiplicador en la economía, claro. Porque cuando hay más consumo hay que producir más, y esa mayor producción además genera más empleo, y ese mayor empleo genera más consumo, y se va generando un efecto multiplicador en la economía, que además genera una mayor recaudación del Estado, porque el Estado recauda un 75% en función de impuestos a las ganancias, impuestos al consumo, aportes y contribuciones a la seguridad social. Bueno, todo este efecto de multiplicador, que también lo había explicado Keynes en este sentido, va de la mano con una mejora en los niveles salariales. Es decir, cuando la masa salarial aumenta su participación en el ingreso nacional, incluso, como decían ustedes, compañeros, incluso para las empresas, ¿no? Porque las empresas, si pagan salarios miserables, y los trabajadores no tienen plata para poder comprar las cosas, y las empresas no venden, por más que aumenten sus márgenes de ganancia por unidad, ¿no? ¿Qué sería el margen de ganancia? El precio menos el costo variable unitario, ¿no? El costo distribuido a cada unidad de producto. Bueno, podés aumentar tu margen de ganancia, pero si no vendés, ¿de qué te sirve aumentar el margen de ganancia? Podrías tener un margen de ganancia más chico, pero si vendés mucho, vas a ganar más,
Bueno, esta lógica no se enseña en la academia y tenemos que lograr, compañeros, que en toda la academia, en todos los niveles de la educación, esto se difunda. Y ni que hablar, obviamente, también a través de los medios, a través de los medios de difusión. Pero en la academia es esencial cortar de una buena vez con esta programación que hizo la ortodoxia, que hizo el poder del imperialismo y que hicieron las oligarquías a través de un mecanismo perverso de deshumanización de la academia. A propósito de deshumanización, hay un prejuicio que también tiene que ver con desconocer cómo es el ser humano concreto, el argentino concreto, digamos, que los argentinos, los laburantes, no buscamos laburo para que nos echen al día siguiente y llevarnos un toco de indemnización. No, buscamos un laburo para sentarnos en él, para crecer, para que nos aumenten el sueldo, para tener dentro de 2 años vacaciones de 2 semanas, para asentarnos, para lograr un puesto, si querés, jerárquico, etcétera. No, la carrera laboral de un argentino no es andar de empresa en empresa haciendo juicios. Todo lo contrario. Debe haber un 1% de los argentinos que se ha ocupado de ese tipo de gestión laboral, digamos, entre comillas. Pero a la mayoría no le interesa el juicio, le interesa vivir, trabajar y ganar un poquito más, nada más. Bueno, de hecho, esa es otra de las mentiras que difunden a través de los medios y lamentablemente mucha gente se cree, por ejemplo, que el peronismo cría vagos, que el peronismo ha destruido la educación, cuando en realidad nadie en la historia argentina hizo tanto como el peronismo por la educación, por la salud y por la generación de trabajo, ¿no? Es decir, el que hizo la universidad libre, gratuita y de calidad fue Perón en el 49 cuando quitó los aranceles y generó la movilidad social ascendente en el nivel universitario, hizo la secundaria obligatoria también. Se crearon más escuelas que con nadie. Hay un número que hemos recordado hace poco, ¿no? Que desde que recuperamos la democracia en 1983, el gobierno de Alfonsín, no me acuerdo exacto el número, pero más o menos el gobierno de Alfonsín creó 70 escuelas, el gobierno de Menem 10, de la Rúa 0 escuelas, el kirchnerismo, gobierno de Néstor Kirchner, Cristina Fernández, más de 2.000. Miren lo que es la comparación, 70, 10 y más de 2.000. Y después vino el gobierno de Macri, que fue el único gobierno en la historia del planeta Tierra que cerró escuelas, ¿no es cierto? E incluso, una cosita más, Martín, así que cierro ese concepto, es el tema de los planes, ¿no? Cuando empezó el gobierno de Néstor Kirchner, había 2.200.000 planes, y cuando termina el gobierno de Cristina Fernández, había 220.000, se redujo al 10%, eso porque se generó trabajo, y eso porque la gente quiere trabajar. Es mentira todo lo que dicen, pero lo tenemos que recordar insistentemente para evitar que la gente pueda decir tantas estupideces una tras otra. Les mando un abrazo enorme, un beso grande para todos. Muchas gracias, Julián Denaro. Gracias, Julián. Ídolo.